Mi hermano desapareció después de una pelea, y todos dicen que fue mi culpa. El ruido del joystick al caer al suelo todavía resuena en mis oídos, como un eco de mi propia rabia. Fue apenas hace 3 días, pero se siente como si hubieran pasado siglos. Mateo, mi hermano menor, de 10 años, ocupaba la Xbox. Llevaba horas, o al menos eso me parecía a mí, jugando a ese estúpido juego de construcción con cubos. Yo, Leo, que tengo 14, solo quería jugar un rato al fútbol virtual antes de que mi papá llegara a casa y me enviara a hacer mis deberes. Mateo, ya es suficiente. Dame el control, le grité, estirando la mano. Él, con el ceño fruncido y los ojos pegados a la pantalla, se encogió, aferrándose al mando como si le fuera la vida en ello. No. Estoy a punto de terminar mi torre. Tu torre fea puede esperar. Llevas media hora con eso. Yo quiero jugar. Mateo, que normalmente es un torbellino de energía y risas, levantó por primera vez la vista. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban empañados. Siempre es lo mismo contigo, Leo. Siempre quieres mandar. Siempre es lo que tú quieres. Eso me molestó aún más. En mi cabeza, yo era el hermano mayor, el responsable, el que tenía el derecho. Eres un bebé, Mateo. Un llorón. Nunca vas a crecer si sigues así. Siempre arruinándolo todo. Y ahí fue cuando lo soltó. El joystick, el que tanto defendía, cayó con un golpe seco sobre la alfombra. Mateo se puso de pie de un salto, sus mejillas rojas no por el esfuerzo de jugar, sino por la furia contenida. Me miró con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de dolor profundo y decepción. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo de la sala, subiendo las escaleras de 2 en 2, directo a su habitación. Normalmente, un rato después, regresaba y me pedía perdón, o yo le pedía perdón por haberme pasado de la raya. Era nuestro ritual. Pero esa tarde no regresó. Cenamos. Mamá preguntó por él. Debe estar en su habitación, todavía enfadado, dije yo, intentando sonar despreocupado, aunque ya sentía un nudo en el estómago. Ya sabes cómo es. Papá, que no había presenciado la pelea, se encogió de hombros. Déjalo, ya se le pasará. Después le hablamos. Pero no se le pasó. A las 10 de la noche, mamá fue a su habitación. Volvió con la cara pálida. No está, Leo. No está en su cama. Mi corazón dio un vuelco. Debe estar escondido, ¿no? Para darnos un susto. No lo estaba. Buscamos por toda la casa, debajo de las camas, en el armario, en el patio. Su mochila escolar estaba allí, sus juguetes, todo, menos Mateo. La ventana de su cuarto, la que da al jardín trasero, estaba ligeramente abierta. Las siguientes horas fueron un borrón. Llamadas, la policía, vecinos que salían a la calle con linternas. El aire de la noche era frío, helado, pero el sudor helado corría por mi espalda. No había rastro de Mateo. Cuando el sol asomó, tiñendo el cielo de una naranja enfermizo, la desesperación se había apoderado de nuestra casa. Mi madre lloraba en el sofá, abrazada a mi padre, que tenía la mirada perdida en algún punto de la pared. Nadie me miró. Nadie decía mi nombre. Pero yo sentí sus miradas, sus pensamientos, como agujas clavándose en mi piel. Discutieron, ¿verdad, Leo? Mi padre fue el primero en romper el silencio tenso. Su voz era grave, ronca. Asentí, bajando la cabeza. Fue por la Xbox. Mi madre levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. ¿Dijiste algo a tu hermano? Las palabras, las horribles palabras, volvieron a mi mente. Que era un llorón. Que siempre lo arruinaba todo. Que era un bebé. Un sollozo escapó de mi madre. Mi padre presionó los labios con fuerza. Y en ese silencio, en la ausencia de sus palabras de consuelo o comprensión, supe que me culpaban. Y yo también me culpaba. Cada fibra de mi ser gritaba que era mi culpa. Los siguientes días fueron un infierno. La policía puso carteles en el barrio, las noticias hablaban de él.
La casa se llenó de tíos y tías que venían a dar apoyo, pero sus miradas también me pesaban. Yo me encerraba en mi habitación, oía el timbre sonar cada vez que venían a preguntar, los susurros. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Mateo, sus ojos empañados, esa expresión de decepción. ¿Qué había pasado? ¿A dónde se había ido? ¿Realmente mis palabras habían sido tan duras como para que decidiera huir? Mateo nunca había hecho algo así. Sí, era sensato, pero también aventurero a su manera. Nunca se había ido de casa. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados, ahogándome en mi propia culpa. Si nadie iba a buscarlo realmente como yo necesitaba, tendría que hacerlo yo mismo. Empecé por su habitación. Estaba intacta, como si Mateo fuera a volver en cualquier momento. Su cama deshecha, los cómics desparramados por el suelo. En su mesa de noche, una pila de dibujos. Mateo era un artista nato. En cada hoja, pequeños monstruos amigables, superhéroes inventados, paisajes llenos de vida. Revisé la pila una por una. La mayoría eran dibujos típicos de él. Pero en la parte de abajo, encontré algo inusual. Era un conjunto de dibujos que parecían contar una historia. Un perro flaco, con ojos tristes, apareció en varios. Luego, el perro entró en lo que parecía ser un edificio viejo y abandonado. En el último dibujo, Mateo mismo estaba allí, con una especie de mapa rudimentario y un corazón dibujado sobre el perro. El edificio tenía una forma muy particular, chimeneas rotas y una pared que se desmoronaba. Era la antigua fábrica de textiles al borde del pueblo, un lugar al que mi padre siempre nos había prohibido ir. ¿Por qué dibujaría esto? Me pregunté. Con los dibujos arrugados en mi bolsillo, salí de la casa. Mi madre me miró con desconfianza. Leo, ¿dónde vas? A buscarlo, respondió, sin más. Ella no dijo nada, solo me dio una mirada de súplica silenciosa. Mi primera parada fue la casa de Santi, el mejor amigo de Mateo. Santi es un niño callado, con gafas y una mata de pelo rizado. Lo encontré en su jardín, jugando solo con una figurita. Santi, dije, mi voz sonaba ronca. Él se sobresaltó. Hola, Leo. Sus ojos ya estaban rojos e hinchados, señal de que también había estado llorando. ¿Has visto a Mateo? ¿Sabes algo de él? Santi negó con la cabeza, mirando el suelo. No, lo siento. ¿No te ha dicho nada? ¿No te ha hablado de nada extraño? Le mostré los dibujos. ¿Y este edificio? ¿Y el perro? Santi miró los dibujos, y sus ojos se abrieron un poco. Ah, sí. Su voz era un susurro apenas audible. Sí, ¿qué? Lo urgí, inclinándome. Mateo, me habló de un perro. Dijo que vivía en la vieja fábrica. ¿Un perro? ¿Y qué con eso? Es que, unos chicos grandes. De secundaria. Dijeron que iban a asustarlo. A echarlo de ahí. Mateo estaba muy preocupado. Un golpe en el estómago. ¿Y cuándo te contó esto? Hace unos días. Dijo que quería ir a buscarlo, para llevarlo a un lugar seguro, antes de que los chicos lo encontraran. Pero tenía miedo de ir solo. Y miedo de decirles a sus papás. ¿Por qué miedo de decirles a sus papás? Santi levantó la vista y me miró directamente. Porque sabe que no lo dejarían ir a la fábrica. Y porque no quiere más problemas. Dice que ya tiene suficientes. Hizo una pausa. Por ti. Eso me dolió más que cualquier reproche de mis padres. Mateo se sintió un problema por mí, por mis peleas, por mi forma de tratarlo. Y para escapar de eso, había inventado un plan peligroso, para salvar a un perro. Me despedí de Santi, mi mente dando vueltas. La fábrica. La vieja fábrica. Era el único sitio probable. Antes de ir a la fábrica, pensé en un último lugar. La señora Elena, una vecina mayor que vive justo al lado de la fábrica, siempre está sentada en su porche, observando todo. Es un poco chismosa, pero su memoria es como un libro. La encontré regando sus geranios.
Señora Elena, ¿ha visto a Mateo? Mi hermano. Ella me miró con sus ojos pequeños y vivaces. Ah, el pobrecito. Sí, Leo. Lo vi. La tarde que se perdió. Mi corazón dio un salto. ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? Pues, iba caminando rápido, con una mochila en la espalda. Parecía muy decidido. No llevaba su mochila de la escuela, ¿sabes? Era una de esas mochilas pequeñas de tela que usa para sus cosas secretas. La mochila de tela. Esa mochila que guardaba en el fondo de su armario, llena de tesoros y rocas bonitas. No la había visto en su habitación. Es por eso que no notaron que faltaba. ¿Y a dónde iba? ¿Hacia la fábrica? Sí. Lo vi entrar por el portón roto. Me preocupé, porque ese lugar es peligroso, pero pensé que tal vez estaba jugando a las escondidas con otros niños. La señora Elena se llevó una mano a la boca. ¡Ay, si hubiera sabido! Gracias, señora Elena, le dije, ya corriendo antes de que terminara la frase. La vieja fábrica de textiles era un monstruo de ladrillo rojo, imponente y desolador. Las ventanas estaban rotas, los vidrios brillaban como ojos vacíos. El portón de hierro, derribado hace muchos años, nos dejaba un camino libre hacia el interior. El aire estaba cargado del olor a óxido y polvo. Nunca habíamos desobedecido a papá con tanta seriedad. Entré con cautela, llamando, Mateo. ¿Estás aquí? Mi voz resonó en el vasto espacio, amplificada por las paredes huecas, pero no hubo respuesta. Solo el sonido de mis propios pasos sobre los escombros y el crujido de las láminas de metal. El sol ya estaba bajando, tiñendo el interior de sombras largas y amenazantes. Grabé los dibujos de Mateo. El perro, y él, marcando en un mapa. Subí unas escaleras de chirriantes metálicos, buscando la chimenea rota. Llegué a un piso superior que parecía ser una oficina abandonada. Allí, en un rincón más protegido del viento, cubierto por unos viejos trapos, lo vi. Era Mateo. Estaba acurrucado, temblando. A su lado, un perro pequeño y flaco, con el pelaje enmarañado, lamía con dulzura su mejilla. El perro maulló suavemente al verme. Mateo. Grité, su nombre se escapó de mis labios como un grito de guerra y alivio. Él levantó la cabeza. Sus ojos, antes empañados, ahora estaban llenos de una mezcla de miedo, sorpresa y cansancio. Tenía la cara sucia y el pelo revuelto. ¿Leo? Su voz era un hilo. Corrí hacia él, sin pensarlo dos veces, y me arrodillé. Lo abracé con fuerza, sin importarme el polvo o el olor a perro y humedad. Él se aferró a mí, sollozando. El perrito nos miraba con curiosidad. Mateo, ¿qué haces aquí? Nos tenías a todos preocupados. Pensamos que te había pasado algo terrible. Quería salvarlo, dijo entre sollozos, señalando al perro. Escuché a los chicos. Querían atraparlo y hacerle daño. Tenía que venir. ¿Y no podías decirnos? ¿A mí? A mamá y papá. Mateo se separó un poco, sus ojos aún rojos. No ibas a entender. Te ibas a burlar. Y mamá y papá no me dejarían venir aquí. Me enfadé mucho contigo, Leo. Y pensé que si me iba, al menos podría hacer algo bueno por alguien más. Las palabras, las que le tiré como piedras, regresaron a mí, cargadas de peso. Un bebé. Un llorón. Siempre arruinándolo todo. Mateo había sentido que no era lo suficientemente bueno, lo suficientemente valiente, para ser escuchado o tomado en serio por mí. Había sentido que no importaba. Me sentí 1.000.000 de veces peor que la noche de la pelea. Mi hermano, mi pequeño hermano, había huido a un lugar peligroso, por mi culpa y por su enorme corazón, creyendo que nadie lo entendería. Mateo, dije, mi voz quebrada. Lo siento. Lo siento mucho por lo que te dije. Fui un idiota. De verdad. Siempre te quiero, hermano. Y nunca me burlaría de algo que te importa. Nunca más. Él me miró, y vi un atisbo de alivio en sus ojos. Yo también lo siento. Por haberme escapado.
No, no. Fui yo. Fui yo el que te hizo sentir que tenías que irte. Lo ayudé a levantarse. El perro, con un ladrido suave, nos siguió. Su colita se movía con esperanza. Mateo lo acarició. Podemos llevarnos a casa, Leo. Lo miré. Mis padres se enfadarían. Estarían aliviados, sí, muy aliviados, pero también enfadados por nuestra desobediencia y el riesgo. Pero ver la cara de Mateo, tan llena de esperanza y de una inocencia herida, me hizo tomar una decisión. No a casa, campeón, dije. Pero podemos llevar a un refugio. O, si quieren los padres de Santi, tal vez a su casa. Y luego, hablaremos con mamá y papá. Les explicaremos todo. El camino de regreso fue mucho más tranquilo, a pesar de la oscuridad que ya nos había alcanzado. Mateo iba agarrado de mi mano, y el perrito, que a partir de ahora llamaría amigo, caminaba a nuestro lado. La culpa seguía ahí, un peso en mi pecho. Pero ya no era una culpa solitaria e incomprensible. Ahora, venía acompañado de una nueva comprensión y una promesa silenciosa. La promesa de que nunca más subestimaría el corazón de mi hermano. La promesa de que, de ahora en adelante, me aseguraría de que no se sintiera solo. Cuando llegamos a casa, la luz de la policía todavía estaba allí. Cuando mis padres vieron a Mateo, sano y salvo, fue como si el aire regresara a sus pulmones. Hubo lágrimas, abrazos, regaños y promesas. Y aunque la conversación sobre la fábrica y el perro fue larga y difícil, la verdad salió a la luz. Esa noche, acostado en mi cama, escuché el suave ladrido de amigo desde el patio de Santi. Miré el techo, pero esta vez, no veía la cara triste de Mateo. Veía su determinación, su valentía, su corazón enorme. Yo había sido un tonto, un hermano mayor orgulloso y ciego. Pero lo había encontrado. Habíamos hablado. Y, de alguna manera, el nudo en mi estómago se había deshecho. Mi hermano había desaparecido después de una pelea, y todos dijeron que fue mi culpa. Pero al final, fue mi culpa también lo que me llevó a encontrarlo. Y en esa búsqueda, encontré algo más, la verdad sobre mi hermano, y una lección sobre mí mismo que nunca olvidaría.